Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Vamos con la palabra. Buenos días, príncipe. Buenos días a todo el país. Isaías, en su capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual aportó por su camino, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Buenos días, Elvin Castillo. Bueno, vamos de una vez a esto. Sí. Señores, miren, gracias Alfredo y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana. Ustedes saben que en el día de ayer, Danira y Alfredo se refirieron a la situación esta del documento que emitió la Procuraduría General de la República y al que bastantes periodistas y personalidades se han referido. Pues mucha gente me preguntaba ayer que si yo no iba a referirme a eso y por eso hoy pues he decidido referirme al tema. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente hay cosas en este país que uno no comprende, porque lo primero es que una figura de la dimensión y la valoración social, ¿verdad?, de doña Miriam Germán Brito, que este pueblo la respeta, la ha apoyado de manera incondicional. Incluso cuando doña Miriam fue vejada, fue de alguna manera abusada en un escenario que quizás la manera en la que se hizo, de la forma en la que se hizo, en aquel escenario del Consejo Nacional de la Magistratura, donde Jean Alain, pues con su soberbia y su arrogancia y su prepotencia, quiso ridiculizarla y humillarla e intentó hacerlo allí. Pues esa actitud, al margen de lo planteado ahí, ¿verdad?, pues generó una indignación colectiva en esta sociedad. Todos los comunicadores de este país, todos los ciudadanos de este país reprimieron esa actitud en ese momento de Jean Alain Rodríguez contra doña Miriam Germán, porque era un tema que todo el mundo entendía de justicia, ¿verdad? Bueno, pues como dice la canción, como da vueltas la vida, como da vuelta el reloj. Ahora resulta, y hay que puntualizar algunos elementos importantes para que los amigos del Ministerio Público no se le olvide y que quien cometió ese error, yo insisto, a mí eso no me parece cosa de Miriam. A mí eso no me parece cosa de Miriam y les voy a explicar el por qué. No me parece cosa de Miriam porque yo recuerdo perfectamente que en el trajinar de 4 años de Miriam en la Procuraduría, Miriam ha tenido de manera pública que enmendarle la plana a Jenny Berenice. Decirle, cálmate, que te ves muy acelerada, cálmate, bájale un cambio. Incluso hubo un momento que se rumoraba que hubo un enfrentamiento entre Jenny y Miriam porque Jenny quería ir de manera muy acelerada, con mucha sed de sangre sobre algunos temas y Miriam le guiaba a que debía de mantener la ecuanimidad como procuradora, como fiscal, sin que las intenciones o las motivaciones personales traspasaran el rol y el ejercicio que ellas debían desempeñar. Y todo el mundo se acuerda de aquella comunicación pública en que Miriam le enmendó la plana a Jenny sin mencionarla. Y varias cosas más de ese tipo ocurrieron y han ocurrido en ese transcurrir de ellas juntas en la Procuraduría General de la República. Pero a todas luces, la que siempre se veía con la madurez, con la interesa de entender los procesos, de respetar los debidos procesos, la que siempre se veía como conciliadora y por eso era la jefa, la mayor del grupo de los tres, siempre era Miriam.
los otros dos muchachos más jóvenes se veían como con esa hambre de venganza, con ese, y Miriam siempre se veía como la que le decía, Carmen, están denaturalizando esta lucha. En esa tesitura Miriam siempre se veía. Por eso yo digo que a mí me sorprendería bastante que a la hora de Miriam generar ya su despedida de allí, ella haya sido la que haya propiciado ese comunicado. Porque Miriam sabe perfectamente las implicaciones de eso. Lo primero es que ¿qué fue lo que detonó esto? Vamos a decirlo de manera responsable. Lo que detonó esa reacción del Ministerio Público fue una información que sirvió don Julio Martínez Pozo el pasado viernes en El Sol de la Mañana. Ahora, ¿qué dijo don Julio en esa información? Lo primero que don Julio presentó pruebas, presentó un documento, que a todas luces, si el Ministerio Público se sentía agraviado por ese documento que él como periodista en su derecho de opinión y que investigó, presentó al país haciendo una denuncia muy grave sobre los acuerdos del Ministerio Público, porque Julio no está cuestionando los acuerdos. Julio no ha dicho que el Ministerio Público no está en facultad de hacer acuerdo con el imputado que entienda para lograr una condena o un caso. Julio no está hablando de eso. Julio lo que está cuestionando es el tipo de acuerdo y las condiciones de ese acuerdo y presentó una prueba. Entonces, a todas luces, lo primero es que la reacción del Ministerio Público es desproporcionada porque el Ministerio Público no respondió a lo que Julio dijo. Ellos no dijeron, eso que él presentó, por ejemplo, es un documento falsificado porque eso no existe. No, el Ministerio Público no dice eso. El Ministerio Público no desmiente la información que le motivó esa ira y esa cólera. El Ministerio Público lo que hace es que reacciona de manera encolerizada para tratar de amedrentar a todos los periodistas, porque no es Julio, es cualquiera que se atreva. Y si se atreven a hacer ese tipo de amenazas contra Julio, es contra toda la clase periodística que ose, aún con pruebas, como en este caso, aún con información veraz, tratar de decir algo en torno a los expedientes y los casos que al Ministerio Público le desagrade. Sin embargo, cuando el Ministerio Público quiere utilizar sus voceros, porque ellos los tienen, y filtrar informaciones que ellos le entienden que es conveniente para lograr en la opinión pública generar una opinión contraria a los encartados que ellos están acusando, entonces ahí ellos sí lo hacen. Pero cuando aparece algo que de alguna manera el Ministerio Público entiende que entorpece sus intenciones, aún sea verdad, entonces hay que amedrentar. Y eso hay que condenarlo de manera enérgica como ha ocurrido. Lo condenó desde el Colegio de Periodistas en el día de ayer. Lo condenó Percio Maldonado como representante de la CIP en el país, José Monegro y todos los comunicadores de este país. Porque al final, evidentemente, eso fue una metida de pata del Ministerio Público, porque no tenían razones ni tienen derecho a amedrentar de la manera en la que lo han hecho. Yo solo voy a decir lo siguiente y con esto finalizo. Yo recuerdo perfectamente en este país que quienes comenzaron con el tema de filtrar informaciones, de filtrar pruebas de los expedientes, era el propio Ministerio Público, a través de quien ellos entendían. A través de quienes ellos entendían, a un punto que ya cada vez que iba a salir una información de un caso relevante o una prueba o un fajo de pruebas, ya todo el mundo sabía cuál periodista era lo que tenía que seguir para estar enterado de esos casos, porque eran fijas las fuentes y ese era su derecho, yo no lo cuestiono. Ahora, esa afrenta a la clase periodística con ese comunicado que ha hecho el Ministerio Público en el día de ayer, yo creo que ha sido una de las metidas de pata más grandes de este Ministerio Público. Y al final, eso le complica bastante en el porvenir a esa organización
la credibilidad de cara a los procesos que están llevando. Porque hay una clara y determinada intención de amedrentar y de amenazar a cualquier periodista que intente develar o informar de manera veraz y con pruebas en torno a lo que están ocurriendo en esas negociaciones de esos casos. Y de verdad que el Ministerio Público ha puesto un huevo de dinosaurio.